Bienvenidos a la Universidad de la Vida, donde la vida es la verdadera maestra y nosotros, sus eternos estudiantes. Muy bien, y continuamos en nuestro tour por Costa Rica. Estamos todavía en la ciudad de Heredia, pero ahora estamos en San Pablo de Heredia. Y estoy en compañía de un gran amigo. Creo que tenemos como 3, 4 años de conocernos, más o menos por ahí, años. ¿no? Con mi amigo Alan Solano. Alan, un placer estar aquí en tu casa. Gracias por recibirnos, gracias por apoyar este nuevo proyecto de tu amiga Gigi, la Universidad de la Vida. Muchas gracias por estar aquí en tu país también, ¿verdad? Sí, mi Por país, supuesto. claro, claro. Y en este lugar tan bonito de Heredia. Sí, gracias, de verdad que sí. Docente, Docente, ajá. retirado ya, ¿no? Sí, Tan joven, pero sí, jubilado. jubilado. Jubilado, Ajá. sí, ya le decimos Y retirado. administrador educativo. Ajá. Exactamente, que todavía estás trabajando en Y eso, sigo ¿no? trabajando, lo hice para la parte pública, estatal, ¿verdad? Como funcionario y paralelo lo hacía para lo privado y sigo en lo privado. Y lo Hasta sigo. que Dios me dé fuerzas. Creo que te va a dar mucha, Gracias. porque te mantienes muy bien, muy Gracias. saludable. Gracias. Muy bien, bueno, como sabes, esta es una plataforma para hablar de la Universidad de la Vida, de la cual todos hemos atravesado, y es una pregunta de un 3x3. La primera pregunta son esas 3 tradiciones o costumbres que heredaste de tus antepasados y que todavía quizás mantengas, o algunas tal vez has adquirido tú mismo, ¿no? Que te gustan y por qué te gustan. ¿Cuáles serían esas tradiciones? Bueno, en tantos años de vida, tener 3 tradiciones o costumbres, para resumirlas. La, la primera costumbre creo que es muy costarricense y que yo la heredé de mi casa, de mi familia, es tanto al acostarme como al levantarme, orar y conectarme con Dios, agradecer a Dios. Me da el vínculo con Él, de saber que soy parte de su proyecto para conmigo. Y sean los días bonitos y preciosos o los días malos, agradecer. Empiezo agradeciendo, ¿verdad? Lo hago al acostarme y al levantarme todos los días. Siempre tengo un espacio para eso y esa ha sido una tradición. ¿Quién te la enseñó? ¿Recuerdas? Mi mamá. Tu mamá. Mi mamá siempre agradece. Al Yo en todo lo que acostarse. diga aquí, hay mucho de mi mamá. Soy un reflejo de mi mamá. Creo que nos impactó a todos nosotros. Y agradece siempre y ora, ¿verdad? Antes me daba temor porque como que había alguna situación que uno no podía orar acostado, tenía que estar hincado, así le enseñaban a uno antes. Pero con mi mamá me dijo, no, Dios lo escucha en cualquier lugar que usted esté. Entonces, cierre los ojos y conéctese con Él. Entonces, esa es una de las tradiciones, orar todas las mañanas al levantarme, un ratito para conectarme con Él. Y me hace sentir que estoy cerca de Él siempre, de que me acompañe. Y al acostarme también, ¿verdad? Como reflexionar en las cosas del día. ¿Y durante esa etapa difícil de la adolescencia, aún así lo hacías? Siempre. Wow. Siempre. Wow. Siempre. Ajá. Aún con las dudas, ¿verdad? De si había un Dios o no, esas cosas que le pasa a todo adolescente, ¿verdad? Pero eso siempre Esa es la fuerza de una tradición, ¿no? Una tradición, costumbre. una costumbre. Interesante, excelente. ¿Cuál sería esa segunda costumbre o tradición? La otra sería saludar. Saludar. Saludar, dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches. Algo que sí yo he notado que se ha ido perdiendo. Totalmente. Inclusive, bueno, yo soy de una zona aquí rural, urbana, y de niño, pues este país es un país muy pequeño y casi todos nos conocíamos, entonces es un requisito saludar. De hecho, saludar a mis hijos, saludar a mi esposa, saludar a mis hermanos, siempre que nos vemos. Entonces a mí me pasaba que saludaba a la gente en la calle y ya la gente casi no saluda, lo ve como raro. Hoy. Hoy. Pero en aquella En época aquella se época saludaban. Y era una falta de respeto no hacerlo. Correcto. Especialmente una persona mayor. Bueno, exactamente. De hecho, yo en el trabajo que hago en las mañanas, yo soy uno de los primeros, si no el primero en llegar de los funcionarios o de los trabajadores en educación. Yo les digo, y hay chicos a veces, buenos días, ¿cómo están? ¿Verdad? Claro. Y a veces no contestan, entonces les vuelvo a reafirmar buenos días. Entonces, creo que eso nos da el vínculo para
tener esa conexión con las personas y decir, aquí estoy presente, ya llegué o ya me voy también, ¿verdad? Porque también despedirse es como algo tradicional que yo aprendí y le agradezco a mis padres, ¿verdad? Porque tanto mi papá como mi mamá nos enseñaron eso, salude. Los abuelos también salude. Entonces creo que eso es una costumbre que aprendí. Importantísima, bellísima y qué bueno que la mencionas porque eso pasa y yo he escuchado personas que dicen, ya yo no saludo porque no me contestan. ¿Para qué digo nada si no me contestan, no? Pero yo soy una que sigo y insisto y yo, bueno, allá él si no me quiera contestar o ella, pero yo tengo que hacerlo. Correcto. Hay que tengo hacerlo. una anécdota. Donde estoy trabajando, yo estoy en el ingreso de la institución, en el portón, y pasan las personas del barrio. Hay chicos que me saludan con la mano, que no son ni siquiera del colegio donde yo estoy, y me dicen buenos días, y ya son niños. Y entonces digo, qué bien, estoy impactando. Hay dos señoras que ya tengo como 2 años de que no me saludan. Y a veces tengo el cuidado para no molestarles. Cuando pasan con otra persona que sí me saluda, yo les digo, buenos días, ¿cómo están? Y no saludan. Todavía no lo he logrado. pero ahí seguirás. Muy Ujú. importante, interesante. ¿Cuál sería otro consejo? Una que, sí, tradición. otra tradición que esta, yo no sé dónde la aprendí, pero lo hago desde muy pequeño, es que yo siempre que llego a la casa, me quito los zapatos, no entro con los zapatos a la casa nunca. Y no fue de COVID, casa. no fue por el COVID. No fue por el COVID, no, ajá, Wow. no, y luego los limpio, les lavo la suela, les limpio bien, los dejo bien limpios, ¿verdad? Entonces, es algo que lo hacía. Yo viví mucha necesidad económica con mi familia, con mis papás, y vivíamos a veces en casa hasta de piso de tierra. Y no sé si mis hermanos se acuerdan, o alguien se acuerda de mi familia, pero yo me quitaba los zapatos y el piso era de tierra, ¿verdad? Y me ponía y los limpiaba. Creo que en algún momento era para cuidarlos porque solo teníamos un par de zapatos y nos tenía que durar todo el año. Ahora yo lo hago tradicionalmente, siempre llego, los limpio y pienso, he meditado, ¿por qué lo hago? Y creo que es como limpiar el día, ¿verdad? No traer también, además de la suciedad a la casa, y no llevar la suciedad a la casa porque uno en la calle pisa todo lo que haya. Muy bien, ¿y cuál sería esa tercera costumbre o tradición que tienes? Esa tercera costumbre que realmente no sé de dónde la aprendí, pero lo he pensado, tal vez fuera por necesidad, pero es cada vez que ingreso a la casa quitarme los zapatos, ¿verdad? Wow. Y los limpio, los lavo, les lavo la suela, sí, que siempre esté limpia. Ajá. No importa si es verano, no es porque no importa, sea barro, aunque no estén sucios. Ajá. Wow. Y yo los reviso y pueden estar limpios, pero los vuelvo a limpiar. Obviamente limpio no están porque estoy caminando, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, eso una cuestión que yo la aprendí de muy niño, que no sé, no recuerdo que alguien de mi familia lo hiciera. No era una regla de la no casa era una regla que había de la que casa hacer. porque cuando estábamos muy niños vivimos en casas muy humildes de pisos de tierra y o sea vienes de la tierra a la tierra. Ajá. Casi todos mis zapatos los limpio, los deportivos también. Cuando jugaba fútbol, ¿verdad? Yo los limpiaba bien que estuvieran limpios. Y pienso que ha sido una cuestión, en algún momento pensé, como antes había tanta necesidad y había que cuidarlos mucho, era para tenerlos bien limpios. Yo siempre he sido muy ordenado, ¿verdad? Me fascina la limpieza. Entonces, pero esa parte la hacía y he pensado que también es como una forma de limpiar el camino andado y para preparar el que comenzar uno nuevo, exacto. Qué bonito. Sí, y una anécdota que me pasó en esta casa, cuando mi esposa y yo nos vinimos acá, nosotros antes de casarnos nos vinimos a vivir juntos y nos encontramos los dos en la pila limpiando los zapatos. Ella también lo hace. Sí, entonces somos iguales en eso, los dos limpiamos los zapatos. Qué interesante. Y ella tampoco sabe dónde lo aprendió, pero lo hacemos, ¿verdad? Y quizás vieron a alguien hacerlo, ¿no? Puede ser, yo no recuerdo no recuerdo a nadie que lo haga. Sé que hay gente que los echa a la lavadora y todo lo demás, pero yo no, los zapatos se limpian de vez en cuando, pero así como que todos los días antes de llegar a la casa es... Wow. Todos los días. Y requiere tiempo. Requiere tiempo. Y al lado, digamos, yo no me puedo acostar si tengo los zapatos sucios, los dejo, tengo que dejarlos limpios. Ajá. Y a veces me acuerdo que los dejé ahí. Bueno, yo ingreso con unas sandalias, ¿verdad? Y entonces
Es que he escuchado que los japoneses tienen esa Eso le iba a costumbre, decir. pero por lo menos que aquí no tenemos influencia japonesa. Sí, Bueno, muy, ajá, muy único, muy ajá. personalizado, pero muy interesante. Muy bien, Alan, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles serían esos 3 consejos en estos años de universidad de la vida que escuchaste en algún momento? Quizás no fueron dichos específicamente por alguien, pudo haber sido algún ejemplo Ujú. de alguien que viste y lo tomaste como un consejo, lo aplicaste en tu vida y sabes que funcionan. Yo sé que has recibido muchos, pero vamos a Muchísimos. enfocarnos en esos tres, Bueno, tres aquí 3 consejos. consejos importantes que de vida. Eh, 2 son de mi mamá y un segundo consejo son como 2 en uno. El Ok. primero es un consejo que me da mi mamá, me decía, eh, lo que no se quiera que se sepa, no lo cuentes. Mm, Para mí es un consejo sabio. ujú, Lo que no quieras que se sepa, no lo cuentes. ujú. Entonces, lo he aplicado a mi vida. Lo que no quiero, lo que no diga hoy es porque no quiero que se sepa. Todo lo que diga hoy aquí es porque quiero que se sepa. Exacto, Ah, ajá. entonces, me ha servido y creo que también he aconsejado a mucha gente cuando ha cometido errores graves. Creo que al único que no se le puede ocultar nada es a Dios. Ujú, por Y Él supuesto, lo sabe, ¿verdad? por Y supuesto. entonces, ya con esa conexión, si te arrepientes de algo muy malo que hayas hecho, y te arrepientes, pues Dios te va a perdonar, eso es un hecho, ¿verdad? Ujú, Pagarás la consecuencia de ujú. tus acciones. Pero digamos, si alguien ha cometido algo, o yo he cometido un error, si no lo cuento, le pido perdón a Dios y sigo adelante, ¿verdad? Exacto. Pero creo que me ha servido para tener esa seguridad y no ser vulnerable en algún momento, porque la gente se puede aprovechar de algo que tal vez no sea debilidad, pero es algo muy íntimo tuyo. Entonces, eh, una escasez económica, un conflicto familiar, yo lo trato de Muchísimas. resolver primero y si Ujú, ya tiene que trascender, pues lo contaré. Pero lo que ujú. no se quiera que sepa, no lo cuentes. Exacto, Ajá, muy sabio porque, ajá, bueno, hay que analizarlo bien porque se aplica para muchas cosas, ¿no? El ser humano por naturaleza necesita hablar, ujú, necesitamos vaciarnos, ¿no? A ujú, veces contar esas cosas, pero qué lindo que ella te haya enseñado a orar ujú. y a buscar a Dios siempre en la mañana y en la noche. Y esa era tu primera opción para poder contar lo que no querías que otros se enteraran, ¿no? Exactamente. Pero muchas personas no tienen esa opción y terminan contando, incluso hasta esas personas de confianza, pero se terminan dando cuenta, ¿no? Lo Correcto. que no querían, Correcto, inclusive hoy se puede tristemente. hablar o se puede asociar a la parte tecnológica. La gente lo Sí, cuenta todo en las redes sociales, hasta exacto, con imágenes. exacto, Entonces exacto. ya no tienes esa privacidad No, que ujú, debes guardar, ¿verdad? exacto, Yo he exacto. aprendido a confiar. Ujú, em, no tengo miedo de confiar, porque creo que todos nos equivocamos. ujú, Y, y yo confío hasta que la persona no me demuestre lo contrario. ujú. Y después, si aún me demuestra lo contrario, aún sigo confiando, Exacto. nada más que con reserva y protegiéndome. Entonces, si abres a todo, a Toda la, todo, sí, no. toda la gama de vida, de colores, la paleta de La tu vida, paleta. te puedes quedar muy Sí, vulnerable. exacto, exacto. Ujú, Buenísimo ujú. consejo. ¿Cuál sería el segundo? El segundo, este segundo está en dos partes y yo soy docente y creo que de muy joven pensé que ese iba a ser mi trabajo. Primero quería aprender o estudiar medicina del deporte para enseñar deporte porque me fascina el Ujú, deporte, siempre me ha ujú, gustado. ujú. Pero eso me lo enseñó una persona que aprecio mucho, ya falleció hace pocos años, se llamaba don Jorge Villalobos, era el director y mi maestro de escuela. Y él me enseñó siempre, camina erguido. Oh. Ajá, camina erguido, el estómago metido, el pecho Ujú, adelante y mirando de ujú. frente. Siempre mantén la mirada cuando hablas con las personas. Él la cogió conmigo, nadie lo quería eso porque era muy estricto, ¿verdad? Ella me decía, siempre camina erguido y nunca te metas las faldas dentro del calzoncillo, sino en el pantalón, que no se le vea la pretina. Y eso me ha servido porque en los momentos de debilidad, en los momentos de caídas, que yo he tenido muchísimos, voy mirando de frente. Eso me hace resiliente. Claro, Es claro. como una forma. Entonces, caminar erguido, esos 2 consejos, de mirar de frente, no cambiar la mirada
a pesar de que estés caído y haya sido el del error, y mirar con transparencia. Eso me lo enseñó don Jorge Villalobos, el director, le decían Jorolo, por Jorge Villalobos. Era una persona, un gran educador, ¿verdad? Wow. Y otro consejo me lo dio, se llama, este profesor me lo dio en la universidad, un profesor de apellido Blanco, creo que era Ricardo Blanco, creo que se llamaba así. Y curiosamente él nos enseñaba, yo soy profesor de artes industriales y él me enseñó dibujo técnico. Entonces estábamos dibujando, pero él aprovechaba los tiempos para darnos ejemplos de vida. Y nos enseñó algo que puede ser algo simple para las personas, pero yo lo tomé con tanto, lo tomé para mí, que él decía, date cuenta cuando frunces el ceño. Fruncir el ceño. Cambia, no frunzas el ceño, ¿verdad? A mí me pasa algo muy particular, que yo, como tengo esos camanances, si no muestro una sonrisa no se ven, entonces siempre se dan cuenta cuando yo estoy sonriendo. Hay gente que sonríe a veces sin hacerlo, ¿verdad? Entonces yo sí tiene que verse. Pero fruncir el ceño es ¿verdad? Mostrarse tenso y cambiar el ceño fruncido por un ceño más relajado, cambia tu rostro, cambia tu ánimo, tu imagen. Entonces, date cuenta, ¿verdad? No frunzas el ceño. Entonces, yo se lo enseño a la gente, ¿verdad? Creo que ese es un consejo muy valioso. Y cuando yo me doy cuenta, porque a veces cuando estoy preocupado, que empiezas a fruncir el ceño, reacciono, ¿verdad? Igual cuando estoy en una mala postura, como que esas dos personas me impactaron en eso, me dijeron y a mí me han servido en la vida y creo que es una enseñanza. Ese es el lenguaje de expresión, ¿no? Del corporal, que dice mucho, que tiene mucho que decir de nosotros hoy en día, porque casi que todo el mundo anda jorobado por el celular, ¿no? Mirando hacia abajo. Y es algo interesante porque nosotros, bueno, con mi hija, que ya, más que todo mi hija, el varón también se le enseñó, pero ella, cuando veas a un chico, asegúrate que te mire a los ojos cuando te esté hablando. Correcto. Es algo tan importante, súper importante, pero hoy en día casi no se habla de eso, ¿no? Casi no, más bien incluso personas mayores, uno se encuentra y te desvían la mirada, pero miran para todo lado, menos yo atiendo al día montones de estudiantes y padres de familia, muchísimos, y a los padres no les puedo decir eso, ¿verdad? Pero a los niños sí les digo, mírame los ojos, ¿verdad? Tengo una anécdota con mi hijo menor, que yo cuando siempre que me decía alguna cosa que yo sabía que no era cierta, le decía, bueno, dímelo mirándome a los ojos. Entonces me decía, ¿es verdad? Y me decía, sí es cierto. Cambia la mirada. Creo que los ojos son ¿verdad? La luz de la vida. Del alma. Y entonces esos dicen mucho también. Totalmente. Sí, esa es una... Excelente. Ajá. ¿Cuál sería ese tercero? Porque me dijiste que era el 2 en 1, ¿verdad? Ajá. Andar erguido. Repítalo. Andar erguido, ¿verdad? Mirar de frente. Ajá. Y no cambiar la mirada. Y no fruncir el ceño. Darse cuenta de los tres. Hay que estar pendiente de eso. Hay que estar pendiente, sí, uno se lo recuerda y ayuda, ¿verdad? Cuando te jorobas por la vida también levanta la espalda, ¿verdad? Y eso es parte de... Cambia de actitud. Cambia la actitud. Exacto, con tu tiene postura, que ver, ¿verdad? exactamente. Correcto. ¿Y cuál sería el tercero entonces? Esos dos eran de los profesores que tuve en la universidad y en la escuela. Y el tercero, como el primero, es de mi mamá. Para mí es maravilloso, es tener fe. Tenga fe. De hecho, ella siempre me decía, tenga fe. Y yo le agrego una palabra que yo mismo me la digo, y que es ánimo. Siempre digo ánimo. Yo mismo lo digo, tener fe es esa certeza de que las cosas van a salir bien. Y si están mal para todo el mundo, es porque Dios, ¿cómo decirlo? Porque a veces podría ser como el legronazo de burro, ¿verdad? Sí. Decir, bueno, me asaltaron, me robaron y todo lo demás, y eso era porque tenía que pasar. Yo no creo eso, ¿verdad? Es tener fe de que todos tus metas, tus proyectos salen bien, y cuando hay un tropiezo, es porque hay algo que saber para cumplir ese sueño que tienes, esa meta que tienes, eso que te propusiste. Y tener fe de que Dios está actuando, que está obrando. Que algo mejor viene. Que algo mejor viene. Pero me imagino que pequeño te lo dijo tu mamá. ¿Qué entiende un niño por palabra fe? Sí, vea, tengo una experiencia. Qué interesante, que bueno, en este país es un país muy religioso, de diferentes credos, pero muy religioso. Mi mamá era católica.
Y yo vivía chiquito, en tantos pueblos que viví, pero uno de los pueblos que viví es San Isidro de Heredia, está cerquita de aquí, es muy chiquitito. Son como 4 cuadras y yo tenía como tal vez 5 años y mi mamá me llevó a comprar algo y se me perdió. Se me perdió en el trayecto. No había ni mucha gente. Entonces yo me quedé ahí y recordé la palabra de mi mamá, tenga fe, ¿verdad? Le pedí a Dios, ¿verdad? Y no sé, fue algo maravilloso. Dios, ayúdame que aparezca mi mamá. Puede ser muy ridículo, porque tal vez estaba, no sé, a 5 metros de mí, pero me encontró, yo la vi. Entonces yo sentí Dios hablándome ahí, ¿verdad? Tenga fe. Y desde ahí yo siempre he tenido fe en que Dios está actuando conmigo, que soy alguien especial, que Dios tiene sus favoritos, ¿verdad? Pero yo me siento ahí entre los 12, sí. entre los 12 o más, ¿no? Porque qué lindo. De verdad he vivido momentos muy difíciles como todo ser humano, ¿verdad? Es que en la niñez no se entiende, la niñez se acepta. Se acepta. Se escucha, como decía yo, lo escuchamos, creemos y ya, no se cuestiona. No necesitaba explicar la palabra fe. Quizás tu mamá tampoco la podía explicar, pero sí la pusiste en acción. Sí, sí. Y ya. Sí. Y ahí está. Entonces, tan sencillo, ¿no? Tan sencillo. Es que ya el adulto lo complica. Ya el adulto quiere la definición y quiere más evidencia. Claro, ese razonamiento del hombre moderno, ¿verdad? Del hombre que deja el paraíso por empezar a pensar en, ¿verdad? Exacto. Se desconecta con Dios. Sí. En el hombre natural, tal vez solo niños, el hombre natural, no tuve ningún problema para aceptar, tenga fe, Dios va a actuar, ¿verdad? Y en todo, yo siempre tengo fe que las cosas van a salir bien y que aun cuando estén mal, tiene un propósito y está bien. De hecho, a mis hijos yo les digo, todo está bien, no se preocupe, todo está bien. Pero ¿cómo va a estar bien si ve lo que todo está bien? ¿Verdad? Y creo que es esa fe que está ahí. ¿Verdad? Exacto. Y no es que se te está cayendo la casa o el problema encima y ahí mismo tú lo dices. Obviamente se sufre el momento de la angustia, si hay que llorar, pero hay que pasar la página y la página en blanco viene con un tenga fe, ánimo. Ánimo. Es así, ¿verdad? Ánimo, ¿verdad? así es. No es que, porque a veces malinterpretamos eso, como que cuando uno da ese consejo, pero no está viendo lo que me está pasando, se me está cayendo el mundo encima y usted quiere que yo tenga ánimo y tenga fe, ¿no? Hay que vivir el momento también de la angustia, somos seres humanos y se vive y se llora, sí hay que hacerlo. Pero siempre llega el momento en que el consejo se activa, el consejo se recuerda y se aplica. Correcto. Así es, ¿verdad? Ese es. Gracias. Perfecto. Bueno, ahora sí. Viendo la vida como una universidad. Siempre me gusta plantearlo de esta manera porque cuando vamos a la universidad hay materias que no nos gustan. Incluso en el colegio también uno dice, ¿para qué llevo esta materia? ¿Para qué me están enseñando esta clase si no tiene nada que ver con mi carrera? Yo creo que nunca la voy a usar, etcétera. Y no nos gusta, pero hay que llevarla. Si no, no te gradúas. Correcto. Y así pasa en la vida. Correcto. Nos toca vivir situaciones, experiencias que duelen, que no nos gustan, que renegamos, ¿verdad? Pero hay que vivirlas. 3 materias. 3. Sé que son pocas, porque hay muchas. Hay muchas. Pero esas 3 materias de la vida que me toca vivir. La primera, por más de 50 y resto de años, la viví, el alcoholismo de mi papá. Esa es una materia muy dolorosa para los que como yo vienen de un hogar cercenado, herido, golpeado por el alcoholismo, ¿verdad? Es un infierno. Hay libros escritos sobre eso. Aquí en Costa Rica hay 2 escritores que han hecho libros. Un harapo en el camino es uno, ¿verdad? Que cuentan la historia, ¿verdad? del alcoholismo. Esa es una materia muy dura. Yo desde que tuve razón, vi a mi papá y a mi mamá. Mi mamá nunca dejó a mi papá, siempre vivimos juntos, ¿verdad? Hasta mis 18 años que yo salí de la casa, ¿verdad? Y salí precisamente por el alcoholismo de mi papá, buscando una vida mejor. Me casé muy jovencito, ¿verdad? Entonces, y a raíz de un conflicto con mi papá, porque mi papá... nosotros somos 5 hermanos y nacimos casi en 5 de las 7 provincias de este país, porque emigrábamos, éramos nómadas. Yo estuve en muchas escuelas, mi hermano mayor más, porque precisamente
ese alcoholismo nos dio vivir una miseria económica terrible, una pobreza económica. Wow. Yo les cuento que nos pasábamos de casa en autobús. Wow. Ajá. Ni siquiera para un transporte. No, nos pasábamos en bus, o sea, para que ustedes, la idea es que en una, La cantidad de cosas que en tenía. una bolsa llevamos todo, ¿verdad? Anoche yo pensaba algo que yo no soy de mucho que la gente me visite, no me gusta mucho visitar, y creo que eso es un trauma de niño, porque no teníamos nada. Entonces, ¿qué nos iban a visitar? Exacto. ¿Verdad? Entonces, Exacto. Ese trauma de vida, de niño, con mis hermanos que sufrieron el alcoholismo y mi papá y mi mamá, pues fue una materia dura, pero me enseñó la resiliencia de mi mamá, la fortaleza de mi mamá, la fuerza de ella. La fe. Sí, la fe. Inclusive mi mamá falleció, yo digo muy jovencita, porque tenía 65 años por ahí. Claro. Murió de un infarto. Y mi papá murió hace 2 años, de 77 años, y había tomado alcohol toda la vida. Y ella, pues alguien puede decir, tu mamá les endosó también esa carga a usted, porque mi mamá me dijo, no abandonen a su papá, porque él ocupaba de nosotros. Pero me enseñó a decir no a las drogas, ¿verdad? A no consumir el alcohol. Le tuve durante muchos años mucho miedo al licor, ¿verdad? Porque también investigué mucho sobre eso, de que hay adicción, ¿verdad? Que hay gente que está predispuesta al alcoholismo. Mi papá era una buena persona, y de él tengo historias, ¿verdad? Historias increíbles, ¿verdad? Con mi papá. Mi papá era muy serio, y una vez llegó al colegio, ¿verdad? El colegio donde yo estaba era un colegio abierto. En ese tiempo no había verjas, toda la gente, no nos salíamos por respeto, ¿verdad? Había una cerquilla por ahí, y mi papá llegó al cole ebrio a pedir el dinero a los era un borrachito, ¿verdad? Mi papá. El dinero al profe, y entonces los chiquillos se reían, ¿verdad? Porque mi papá era muy serio, cuando no tomaba era un hombre muy serio, pero tomado era así, ¿verdad? Cosas de este tipo viví con mi papá, difíciles. Y fue una experiencia muy difícil, pero también aprendí a ser fuerte en esa parte de la vida, a trabajar. Yo, desde niño, nos enseñaron a trabajar, a ser autosuficientes, ¿verdad? Entonces, en él aprendí que mi papá, un alcohólico, deja deudas, ¿verdad? Muchas deudas de mi papá yo las pagué, ¿verdad? Muchas. Y el alcoholismo lo hizo caer muy terriblemente en todo, ¿verdad? Inclusive una vez trabajamos en una finca cafetalera, y mi papá estaba lo que llaman una goma de guaro, que es que les da ansiedad por consumir, y entonces yo le dije, aguántate, ¿verdad? Yo era un muchachillo, aguántese, ya vamos a terminar, eran como al mediodía y todavía nos faltaban como 2 horas de trabajo, cuando va mi papá cortándose un dedo con un cuchillo. Lo puso en un árbol y se cortó el dedo. No se lo amputó, pero sí se cortó grande, para que lo curaran y poderse ir para poder tomar licor. Oh, wow. Entonces, qué fuerte. Sí, muy difícil, cosas muy difíciles. Ajá. Y la última experiencia con él, yo trabajé aquí en una zona muy rural de Costa Rica. El estado me nombró en una zona muy rural que se llama Cepecue, en Alta Talamanca. Yo fui director ahí del colegio Cepecue, muy poquito tiempo, como 4 meses, tal vez menos. Pero era un lugar, una montaña donde no había electricidad, era con indígenas. Y no había electricidad, había que alumbrarse con lámparas, y era un lugar muy solitario, en una finca solitaria. Entonces yo le conté a mi mamá que tenía que irme para allá, y me dice, llévate a tu papá. Y lo fui a buscar a una cantina, porque estaba tomando. Y le dije, vamos, y me dice, al principio tuve que rogarle, mi mamá tuvo que decirle, váyase con él, no lo deje solo. Y me lo llevé hasta esa zona, que es muy lejana de aquí. Y de camino tuve que darle mucho licor para que se fuera componiendo, ¿verdad? Pero cuando llegamos allá, llegamos a un lugar donde hay que ir 1 hora y media en una panga por un río, se llama el río Telire, y luego entrar a la montaña caminando 2 horas, y ya no había licor, ¿verdad? Y entonces esa noche mi papá, yo pensé que se iba a morir, porque la reacción, ¿verdad? La ausencia de licor le hacía hasta vomitar el estómago. Y en esas soledades yo solo escuchaba el vómito de él, que era tan fuerte, ¿verdad? Y lo traje aquí que se muriera. Pero el otro día amaneció como si nada, a él le encantó estar allá. No estuvo mucho tiempo conmigo, y por dicho, porque a los días no descubrí nada, me di cuenta que ahí producen chicha indígena. Hubiera sido terrible. Entonces no lo volví a llevar. Sí. No había alcohol tradicional, pero había chicha. Fue una materia de vida dura, muy dura.
Pero aún así, ¿mantuviste la relación con él? Sí, hasta el último, Hasta el último momento. día de su vida. Mis hermanos me apoyaron y me ayudaron. Pero bueno, mis hermanos siempre me han visto como una persona eh, líder, ¿verdad? Ellos me aprecian mucho y pues las ideas que yo tomaba y las decisiones ellos me las respaldaban. En los últimos 2 meses mi papá tuvimos que tenerlo en un albergue, ¿verdad? No un asilo, sino un albergue para adultos. eh, Caro, pero era para ayudarle porque él tenía una pequeña pensión, pero ahí nosotros le ayudamos y ahí falleció, ¿verdad? Fue muy triste, pero bueno, también descansó. Eh, a mí, yo tengo mucha paz en mi corazón, tanto con mi papá y con mi mamá. Qué bueno. Con mi mamá era Qué bueno. mi confidente, una persona con la que podía hablar de todos los temas. Claro, claro. Con mi papá, en los últimos años, él se abrió un poquito más con uno, pero era una persona muy sufrida, era un alma muy en pena, digo yo. Pero, claro, también yo superé mucho de mi vida perdonando a mi papá por todo lo que Claro, hizo, ¿verdad? claro, Ya claro. yo a veces me molestaba por las cabezonadas que hacía, ¿verdad? Sí, Pero esa es una materia dura de la vida para los que hemos vivido con claro, el alcoholismo. claro. Ajá. Y es esa lucha de ese sentimiento, de esa palabra fuerte, de odiar, Ajá. de resentir, pero también saber que es tu padre. Es mi padre. Y con una madre como la que me has descrito, ella te enseñó que había que honrarlo, a pesar de Correcto. era tu papá. Ajá. Y había que Sí, respetarlo. por esa que contó esa anécdota, mi papá es una historia muy difícil. Vivíamos en una finca, mis hermanos estaban pequeños, también a todos les tocó sufrir eso, ellos lo llevan a su manera y tal vez uno no se da cuenta, uno pensaba que solo yo era el que sufría y mi hermano Sí, mayor me cuenta cada todo lo quien. que él sufría. Estábamos trabajando en una finca y cogimos un contrato, mi papá y yo, que es usar una pala, es una pala, Sí, la pala. se llama raspa, es raspar una finca. Quitarle toda la mala hierba con la pala. Yo era un estudiante de colegio, estaba saliendo del colegio y iba a entrar a la universidad y cogimos un contrato de raspar esa finca. Era una finca muy grande. Una gran parte era fácil porque era como quitar hojas, pero otra parte era duro. Porque a mí el segundo día ya tenía las manos rotas porque yo tenía Wow. manos colegiales, ¿verdad? Claro. De usar lápiz, no palas. Y resulta que cogimos un contrato, él y yo, en la finca de ese señor donde vivíamos. La casa era una casa sin electricidad, con muy pocos servicios, ¿verdad? Muy hacinados. Mis hermanos y yo vivíamos muy hacinados en 7 personas, en 2 cuartos. Era muy difícil, ¿verdad? Con cocina de leña. Y mi papá y cogimos un contrato en aquel tiempo, no recuerdo cuánto era el dinero, si eran 15,000 colones de ese tiempo, algo así. Era Medias él y yo, ¿verdad? Cogimos el contrato de la finca y cuando calculábamos que lo podíamos hacer como en 3 semanas, si acaso, que era ganar bastante dinero. No recuerdo cuánto era, pero era bastante dinero en ese tiempo, era un contrato, ¿verdad? Como decir ahora, no sé, ganarse $1,000, algo así. Okay, wow. Ajá, era bastante. Y resulta que pasaron 1 semana y media y mi papá empezó a tomar, se fue. Me dejó tirado, Solo. o sea, me dejó solo. Entonces yo seguí trabajando para el contrato y cuando faltando como una semana y media para terminar, yo iba por la mitad, llegó el dueño y yo le pedí el dinero de la mitad porque ocupábamos dinero. Y me dice, no, ya yo se lo di a todo a su papá. No puede ser. ¿Verdad? Entonces fue de llorar y de tristeza. Ah. Yo terminé de hacer todo el trabajo de gratis, ¿verdad? Uf. Y mi papá apareció días después con otro, se había perdido, entonces yo cogí un garrote para correrlo de la casa, ¿verdad? Ya yo tenía el cuerpo de un muchacho y mi mamá se puso enfrente y me dijo, su papá no lo toque, ¿verdad? Eso no es bueno para usted, no lo toque. Entonces yo me enojé con ella, me molesté por la actitud, ¿verdad? Y Claro. eso fue lo que hizo que yo saliera también de mi casa, ¿verdad? Ya, eso fueron etapas superadas, pero sí fueron muy difíciles para el muchacho. Claro, Esa universidad, esa esa materia de la materia universidad es dura. es dura. Es dura. Y bueno, después de esa maestría, que ganaste en la Universidad de la Vida, ¿cuál sería otra clase? La otra, bueno, yo tengo 2 matrimonios. Bueno, tengo solo un matrimonio, pero me casé una primera vez y me tuve que divorciar. Y fue para mí muy difícil, ¿verdad? El divorcio. El divorcio, ajá. El divorcio como tal, por mis creencias religiosas, ¿verdad? Y porque
yo me casé amando de verdad, pero me enseñó cosas muy lindas de la vida, digamos, a pesar del dolor y la tristeza Claro. que eso lleva, ¿verdad? Por todo lo que hubo alrededor de eso. Entonces creo que esa es una materia dura para mí, ¿verdad? Me permitió entender que la vida cambia en un minuto, que las personas, que no todo es para siempre, que las cosas pueden cambiar y que es una decisión de las personas. Yo traté de luchar con eso, ¿verdad? Pero no se pudo. Entonces hubo que salirse de ahí, ¿verdad? Eh, creo que hay responsabilidad de todas las partes, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Entonces esa fue una experiencia difícil que me permitió, bueno, conocer a otra persona con la que me casé nuevamente, ¿verdad? Y con la que vivo, ¿verdad? Y construimos este hogar que tenemos acá y trabajamos y seguimos trabajando, Seguir ¿verdad? adelante. Pero me da la fuerza para saber que nada es para siempre si no trabajamos los dos para construirlo. Exacto. ¿Verdad? Y que estoy también en las mismas posibilidades de que como toda pareja, si no trabajas en esa relación, yo pensaba que era un experto, pero no, me ha costado muchísimo, ¿verdad? También. Claro, Ajá. claro. Porque todas las personas tienen su historia y traen un historial de vida, Traen su su universidad. universidad, ¿verdad? Y yo no la puedo cambiar, es la persona la que tiene que tomar la decisión. Yo tomé la decisión, ¿verdad? Yo creo en el matrimonio filial, de verdad, leal, y de mi palabra dice lo que yo soy. No creo en los papeles ni nada de esas cosas, ¿verdad? Por ley, ¿verdad? En Costa Rica y en cualquier lugar, pues el matrimonio civil es el más importante. Aunque los religiosos dicen que es el religioso, pero el que sirve en un país, en cualquier, es El legal, el civil. legal. Entonces, pero yo creo que eso está en tu convicción, ¿verdad? En una lucha, porque creo en el matrimonio, creo que es fantástico. Y creo que cuando hay amor de verdad es fantástico, porque todo se puede superar. Esa es una materia dura de mi vida. Y me gusta que la menciones porque hoy en día la palabra divorcio es como libertad, hasta hay celebraciones, hay fiestas así grandes porque me divorcié. Pero sí hay un dolor y hoy se quiere como, ya hace varios tiempos se viene como haciéndolo ver que no duele, como que no fue, bueno, lo intenté, no funcionó, cada quien por su lado y sigo mi vida. Incluso las películas hoy en Sí, día, ¿no? claro. De mujeres o hombres que me divorcié y me voy y empiezo una nueva aventura. Y sí, la vida continúa, claro. No nos vamos a quedar ahí en ese momento, pero si es un proceso, es doloroso, Sí, es inesperado correcto. y también que no es solamente la pareja en sí, hay un entorno de personas, Claro, hijos, familia, claro, que también sufren por eso, ¿no? claro. Entonces creo que es importante Sí, darle debería trabajarse en las escuelas y colegios para que los Cierto. matrimonios sean fuertes y fortalecidos, Exacto. porque esa es la unidad de la sociedad, que es la familia, Exacto, ¿verdad? la Y base de la surge, sociedad. ¿verdad? Ujú, ujú. Los tiempos cambian, uno Pero respeta lo que la sí. gente piense, ¿verdad? Yo Ujú, sigo ujú. pensando que, pues, sí es un duelo, ¿verdad? No es fácil, No es ¿verdad? Por lo fácil. menos para mí no fue No fácil, fue. ¿verdad? Entonces, Ujú. hoy vivo casado y construyo con mi esposa, pues, un matrimonio de lo mejor que podamos, Y ¿verdad? con experiencia. Y con experiencia, ¿verdad? Con ¿Qué va? experiencia. La experiencia no es tan, no es, o sea, no hay método, ¿verdad? No, No hay método no hay. para eso, es trabajar, depositar Es en un la fe trabajo. que Dios también está actuando, ¿verdad? Y pues no voy a echarle las culpas todo a Dios, ¿verdad? Todavía hay una responsabilidad de uno de las decisiones que uno tome, pero esa ha sido para mí una materia Una materia difícil, ¿verdad? difícil. De la cual he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Correcto. Y la tercera. La tercera eh, es una materia difícil, de muchísima responsabilidad, de muchísimo compromiso y que es eterna, es ser padre. ¿Sí? Mm. Tengo dos hijos, ¿verdad? Ujú. Tengo una niña, bueno, una muchacha ya. Yo digo una niña porque Claro, siempre será tu sí, mi niña. niña, ajá. Ya tiene 30 años, mi hija mayor, Wow. y mi hijo menor que va a cumplir 24 años. Entonces, esa ha sido
un reto para uno, ¿verdad? Yo siempre reclamé que a los padres no nos dan el lugar que ocupamos. De hecho, el Día del Padre, como hablamos el otro día, decía una amiga tuya, ¿verdad? De otro país, era de Ecuador. De Ecuador. Bueno, y alguien por ahí también dijo que a los Mi esposo fue el que dijo, sí. que no nos dan el lugar, sí. Sí. Creo que es lo importante. resuelven con un par de medias con y un una media, pañuelo. una corbata. A mí me dan una corbata. Ah, bueno. Y aquí en nuestro país hasta el Día de la Madre es un día feriado, ¿verdad? Y por supuesto, la maternidad es extraordinaria, pero la maternidad no se da con una sola persona, se da con dos. Correcto. Y al hombre tienen que darle ese lugar. Yo me siento un muy buen papá, sí, he sido un buen padre, que lo digan mis hijos, ¿verdad? Sí. Pero creo que esa ha sido una gran responsabilidad para mí y es un reto enorme. Me siento súper orgulloso de mis dos hijos. No sé quién les vea los defectos a ellos, yo solo les veo virtudes y les veo personas luchadoras, ¿verdad? Lindas y buenas. Y entonces ese ha sido un reto enorme para mí. De hecho, de la experiencia que tengo con mi hija mayor, ella se enfermó de cáncer cuando tenía 6 años. Wow. Y el cáncer fue terrible, ¿verdad? Empezó se llama linfoma Hodgkin, que le salió en sus ganglios en el cuello y luego le recorrió al estómago, a los pulmones, ¿verdad? Con 6 años. Con 6 años, sí. Yo trabajaba de día y de noche durante muchos años. En esa época ella tenía 6 añitos, iba para primer grado y ella siempre llegaba corriendo a saltar porque siempre ha sido muy apegada a mí. Y yo la tomé y le toqué el cuello y le toqué una pelotilla ahí, ¿verdad? Y me pareció extraño, ¿verdad? Eso que se siente, algo aquí hay algo raro, es como una vibra de papá. Y ahí así fue como lo descubrió. Así fue como la llevé al médico porque era una pelotilla, ya se la tocamos y ahí empezó un calvario para ella, ¿verdad? Porque mi hija es un ejemplo de lucha extraordinario, ¿verdad? Pasamos muchos años en el Hospital Nacional de Niños de este país. Mi hija pasó por varios protocolos de quimioterapia, un autotrasplante de médula, un protocolo, 2 de radioterapia. Y hasta que la mandaron para la casa con cuidado paliativo porque ya no había nada que hacer. Wow. Y en algún momento yo he contado a muy pocas personas esta experiencia, pero usted un día me dijo, cuéntalo, porque es muy valioso que lo cuentes. Sí. Entonces, yo ya con la mamá teníamos diferencias, ¿verdad? Eso también nos separó muchísimo porque pasamos muchos años en el hospital, muchísimos años. Claro. Entonces, es muy triste ver un niño cómo va disminuyendo, ¿verdad? Y cómo de alguna manera te lo desahucian. Ya el cuidado paliativo es para que no tenga dolor, exacto. ¿verdad? Ya lo último. Mucho, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo ver el carro de cuidado paliativo en la casa y era impactante, ¿verdad? Claro. Pero yo tenía fe. Y ánimo. Y ánimo. Esperanza. Ajá. Y lo tengo clarísimo, o sea, lo tengo clarísimo como si fuera ayer. Yo, después de mucho tiempo de tratamientos y de luchas con ella, ¿verdad? Ella ha sido muy valiente y la mamá también luchó mucho, ¿verdad? Claro. Para para apoyarla y cuidarla, ¿verdad? A mi hija se le cayó, bueno, el cabello, ¿verdad? En la escuela tuve que sacarla de la escuela porque los chiquitos le tenían asco, porque le jalaban el pelo y se le venía, ¿verdad? El pelo a ella. Entonces se le habían deformado los dientitos también, entonces la veían como rara. Sí. Un director de un colegio privado aquí en Heredia, que ya no existe ese colegio, fue maravilloso porque era un señor extraordinario. Él me la acogió al colegio y ahí le hicieron la vida a ella preciosa, por lo menos es lo que yo sentía. En esos tratamientos que había momentos que ella se recuperaba y momentos que se caía, orando a Dios, yo estaba en el trabajo. Yo trabajaba de noche, pero también trabajaba medio tiempo en el día, en un colegio privado, y me sentí que me desvanecía. Yo siempre he sido muy sano, ¿verdad? De niño, sí, como soy prematuro, sí padecí mucho de chiquitillo de los oídos y de infecciones y de problemas estomacales, que me daba asco todo, ¿verdad? En mi familia se burlaban porque yo no comía nada en ningún lugar porque me daba asco. Decían ellos que es muy asqueroso, pero es que era algo ya que nací con eso, así como limpiar los zapatos que conté. Y ha sido una lucha para mí eso, también. Pero después yo ya fui muy sano y entonces
ese día me descompuse. Yo, digamos, faltar al trabajo es algo que casi no hago. Tengo que estar muy enfermo, irme del trabajo menos. Me enseñaron que uno nunca falta ni el lunes ni el viernes, ¿verdad? Podría faltar cualquier día de la semana. Sí. Pero yo amo lo que hago y entonces lo disfruto. Claro. Y ese día me sentí muy mal y le dije a la jefa que tenía que retirarme. Y venía con náuseas y de camino tuve que parar el carro porque me iba a descomponer y escuché la voz de Dios que me dijo, hoy es el día que tu hija se va a sanar y vas a dar testimonio de la sanación de tu hija. Lo escuché aquí en mis oídos. No es yo hablando, me dice que te habla, ¿verdad? Sí, no, yo lo escuché, ¿verdad? Es una voz que yo a veces lo asocio, ¿verdad? Digo, ¿sería que vi mucho la película Los 10 Mandamientos de que le hablaban a Moisés? ¿Sería que vi eso? Pero no, yo lo escuché. Y entonces yo dije, no, qué locura, ¿verdad? Qué locura. Y seguí y llegué del lugar donde estaba trabajando en mi casa, pueden haber, es Belén de Heredia, a Heredia Centro, Mercedes Norte se llama ahí, pueden haber que tal vez unos 5 o 6 kilómetros. Y yo recuerdo que me vine como a las 8:30 y no sé, algo pasó en el tiempo porque yo llegué al templo que está como 6 kilómetros y ya eran casi el mediodía porque sonaron las campanas. Entonces eso me hizo entrar al templo católico y me hinqué a orar y ahí volví a escuchar la voz. Confirmarlo. Confírmalo. Declara con tu boca que hoy es el día que vas a dar el testimonio de la sanación de tu hija. Entonces yo le decía, Dios, yo no estoy poniéndote a prueba, yo confío en ti, ¿verdad? Me fui para la casa, había una muchacha que cuidaba a mi hijo menor y mi hija estaba hecha un puñito de huesos en el fondo del cuarto, allá estaba con un pañito en la frente, ¿verdad? Y aquí hay una emisora católica que se llama Radio Fides. La señora que lo cuidaba a mis hijos, que ya falleció, era extraordinaria, especial. Ella me dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Dice que yo venía casi como pantalón blanco. Y le digo, no, es que no me sentí bien, estoy descompuesto. Me dice, y ella era tanto servirme café, le digo, no quiero comer nada, pero almuerzo, no quiero comer nada. Y me sentí ahí, ¿verdad? Y entonces ahí volví a escuchar la voz otra vez, decirme, hoy es el día de dar testimonio de la sanación de tu hija. Wow. Y entonces ella estaba escuchando Radio Fides y el locutor dice, hoy es un día especial del amor de Dios para todos los radioyentes y hoy vamos a escuchar un testimonio del poder de Dios, ¿verdad? Aquí para Radio Fides, ¿verdad? Estamos esperando a ese hermano, así como hablan ellos, ese hermano, esa hermana. Yo he sido católico y religioso, pero no fanático, ¿verdad? No soy... No tengo ningún problema que digan que soy un pandereta, pero nunca he sido de... Sí, he cantado para coros y todo lo demás, pero he sido muy reservado en esa parte. Entonces, y él volvió a decir por el radio, marca el número, dijo el número, ¿verdad? Y ahí escuché la voz, ese es el momento de que des el testimonio. Marca y dilo, ¿verdad? Dilo, ¿verdad? Entonces yo no quise hacer caso, ¿verdad? Porque eso, Alan, me estoy carboneando solo, ¿qué pasa, verdad? Pero bueno, lo marqué, ¿verdad? Y sonaba ocupado. No funciona, bueno, suena así. Sí. Para no cansarlo con historia, lo marqué como 4 veces. Y siempre sonaba ocupado. Y el muchacho volvió a insistir en la radio. Oye, y yo me imagino que siempre pienso, ¿cuántas personas podían estar llamando? Exacto. O dando un testimonio hasta de cualquier tontera, ¿verdad? Y que entrara la llamada. Y no entró ninguna llamada hasta que yo ya, seguro de la ansiedad que tenía y de lo que estaba pasando, porque fue como un sueño, él volvió a repetir el número y yo ya lo apunto. Yo creo que tengo algo de dislexia en eso, ¿verdad? A veces me ha pasado chistes con eso. Lo apunté mal. Lo apuntó mal. Cuando lo apunté bien, yo lo marqué y entró la emisora, a la emisora de radio. Y dijo, hola hermano, ¿verdad? Ya yo tenía un nudo en la garganta y estaba a punto de llorar porque estaba muy emocionado. Y me impactó muchísimo porque yo dije, bueno, es que hoy Dios me ha revelado la sanación de mi hija que tiene un cáncer muy difícil. Y me ha dicho que hoy dé testimonio de la sanación de ella. Yo estaba ahí con el teléfono inalámbrico y mi hija estaba en el fondo, ¿verdad? Mi hija tenía de casi no comer ni nada y estaba muy demacrada, muy enfermita. Entonces él me dijo, claro hermano, Dios es poderoso y si te lo dijo es así, dilo. Entonces yo di el testimonio, Daniela se despertó, pues así se llama mi hija mayor, y me dijo, papá, ¿ese es usted? ¿Verdad? Está de chiquitita, ¿verdad? Y se puso a llorar, ¿verdad? Entonces yo di el testimonio, ellos oraron conmigo y ya colgué. Y me dije en ese momento, dijo, papá, quiero comer, tengo hambre. Y yo siempre me acuerdo, siempre recuerdo, ¿verdad? Y después lo encontré también, que en todos los milagros que Dios hacía, que Jesús hizo, ¿verdad? Y los que Pedro hizo, en eso soy súper creyente, las personas cuando se recuperaban querían comer.
Y Jesús les decía, denle de comer. Denle de comer. Y bueno, mi hija ya tiene 30 años, ¿verdad? Ha sido una luchadora. Ella tiene ahorita un riñón complicado, ¿verdad? Por todos los tratamientos. Y ella dice, soy una viejilla en este cuerpo. Es preciosa para mí, ¿verdad? Yo la amo. Me ha dado ánimos cuando veo a la gente que se queja por cualquier tontera, ¿verdad? Hace como 3 años que estaba cumpliendo, ella cumple los 19 de marzo. Mi esposa me dijo, porque ese día yo estaba muy decaído, ¿verdad? Hay días que uno se cae. Y Daniela nos estaba contando lo que estaba pasando con tratamientos todavía hace 3 años. Y mi esposa me dijo, vea, Alan, usted caído con tonteros, ¿verdad? Y vea Daniela, ¿verdad? Y yo le doy ánimos a ella y me lo da a mí. Claro. Entonces, y también mi hijo menor, ¿verdad? Que ha estado ahí a la par, ¿verdad? Claro. Soportando, Apoyando ¿verdad? todo. Los cuidados que se le dieron a ella y en muchos momentos lo descuidamos a él porque él estaba sanito, ¿verdad? Sí. Entonces, esa universidad para mí ha sido, Sí. perdón, esa materia en la Universidad de la Vida ha sido fuerte, ¿verdad? Pero me hace disfrutarlo, ¿verdad? Yo no es que disfrute que mi hija se haya enfermado de eso, porque en el Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Que es uno de los centros más especializados que hay en Costa Rica, extraordinario, el amor que hay en ese lugar, muchos niños se morían, ¿verdad? Sí. Y siempre hay gente imprudente, ¿verdad? Claro. Que estando con mi hija enferma, llegaba alguien y decía, bueno, aquí los niños se mueren a cada rato. Entonces, pero yo lo tengo claro, que siempre le he dicho a mi hija, no tenga miedo de eso, porque Dios me lo dijo a mí, ¿verdad? Y yo lo escuché. Lo creo. Yo lo creo, porque yo lo escuché, ¿verdad? Entonces, no sé a cuántas personas Dios les habla de diferente, yo sí escuché su voz, ¿verdad? Y entonces, digo que es la voz de Él, porque no he escuchado otra voz como esa, no la puedo describir, ¿verdad? No fue como ruidos de trompetas que dicen todo eso. Sí, no, y está la evidencia, ¿no? Sí. Y está la evidencia, el milagro se dio. Wow, de verdad que gracias, Alan, gracias, porque esto es duro, esto es una materia muy, muy difícil, las 3, y me imagino que hay otras por ahí, ¿no? Pero qué hermoso es verte ahora, ver ahora que todo eso pasa, en el momento son materias difíciles que no queremos, pero todo pasa para llevarnos a un propósito. Siempre me gusta terminar la entrevista dando una sola palabra para describir a esa persona. Como dije al inicio, tenemos tiempo conociéndonos, pero no conocía estos detalles de tu vida. Eres un estudiante, un profesor y catedrático de la Universidad de la Vida. Dios tiene muchos títulos más y tiene muchas cosas más para tu vida porque seguimos, ¿no? En esta carrera, en esta universidad que no se termina todavía. Pero te ha venido preparando y me encanta ir al inicio, ir al principio, a esa niñez, donde tu mamá te dio lo más valioso, que es la fe, y un Dios real. Lo has testificado, lo has honrado a través de tu vida, y yo creo que hoy, al hacerlo público, como le digo, siempre quiero decir esa palabra, y yo siempre le pido a Dios que me muestre esa palabra para describir a esa persona. Y en ti me ha colocado hombre justo y recto delante de Dios, como lo fue Job. Gracias. Creo que es algo muy hermoso. Son pocos las veces que Dios en su palabra llamó, son contados, a los que Él llamó justos y rectos delante de Él. Y podríamos agregarle un hombre conforme al corazón de Dios, como lo fue David. Wow. Sí, así de grande te podemos describir. Gracias nuevamente. Que el Señor te bendiga, te siga ayudando. Y que en unos años más podamos volvernos a sentar para contar más anécdotas de esta Universidad de la Vida, ¿no? Porque como te digo, continúa. Y evidentemente toda esta preparación es para llevarnos hacia más todavía que Dios tiene para nosotros. Amén. Y que así sea. Mucho éxito para tu proyecto. Gracias por compartir aquí en mi casa este ratito y poder contar estas anécdotas que a algunas personas le pueden ayudar. Claro también, que sí. Los que están pasando claro por situaciones difíciles. Gracias. Dios te bendiga. Amén.